oportunidad. Es una bendición y un privilegio estar con todos ustedes y compartir las buenas nuevas del Evangelio de vida, esperanza y salvación. Me acompaña mi esposa y ella va a dar un breve testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas también. Amén. Breve. Primeramente decirles muchas gracias por recibirnos en su iglesia, sus pastores y todos ustedes. Y bueno, y yo le doy muchas gracias a Dios por mi salvación primeramente. Tenemos un testimonio todos tenemos un testimonio, ¿verdad? Pero el Señor nos rescató de una vida muy dura, de adicción a las drogas. Mi nombre es Mercedes, ¿lo he dicho? Sí. ¿No? Sí, Mercedes. Y bueno, ya a la edad de 13 años, muy joven, veo que aquí hay muchos jovencitos y yo a la edad de 13 años pues me escapé de casa y soy de Barcelona, nací en la Trinidad Nueva y bueno, a la edad de 13 años comencé a escaparme de casa y a probar pues lo que es el hachís, las anfetaminas y el LSD y esto, y de eso ya enseguida pasé a la heroína. Tuve una vida muy dura, muy miserable, ¿verdad? Pero le doy tantas gracias a Dios de estar viva hoy, de que un día vino alguien. Me gusta esto que tienen aquí: entrad para adorar y salid para servir, ¿no? Y es verdad, es así. Aquí venimos para adorar a Dios, para nutrirnos, pero para luego servir al Señor, ¿no? Ponerlo en práctica todo. Y por eso di gracias a Dios por el ministerio de Alcance Victoria, que nos trajo la palabra de Dios y nos presentó a Dios y al verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso fue a finales de los 90 y le doy muchísimas gracias a Dios por haber puesto en mi camino a esas personas que me hablaron del verdadero Dios, del verdadero Salvador del mundo. Y gracias a Dios que Cristo rompió las cadenas en nuestras vidas. Mi esposo y yo llevábamos 5 años juntos en las calles, adictos a la heroína, entrando y saliendo de la prisión, pero no para predicar, nos llevaban. Pero mira, nos ponían las esposas, nos llevaban presos, pero luego vino una persona, un evangelista que siempre estaba en las calles y vino a decirnos: Cristo salva, Cristo liberta y Cristo rompe las cadenas. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Rompió las cadenas, porque detrás de una vida de un drogadicto no solamente es la droga, es la desobediencia, es una vida de soledad, de depresión, de sufrimiento. Todo eso te conduce. A unos les conduce al bingo, a otros les conduce al alcohol, a otros les conduce a trabajar demasiado. A nosotros pues nos condujo a la drogadicción, como una salida, como una vía de escape, ¿verdad? Pero eso es una mentira, eso es una trampa. Por eso el Señor nos ha usado siempre nuestras vidas para dar nuestro testimonio, para decir cuán grande es Él, para decir que Él es el que verdaderamente ha roto las cadenas en nuestra vida. Es Jesús, es Dios a través de su Hijo Jesucristo, es el Espíritu Santo el que ha obrado y ha transformado nuestras vidas. Y Dios siempre nos ha usado. Testifica, di lo que yo he hecho en tu vida. Y nos dio la idea de escribir un libro. La trampa se rompió, lo tienen ahí fuera, este libro que tiene su pastor. Y en este libro plasmamos toda nuestra vida anterior. También hablamos de todo el proceso que nos llevó, porque cambiar la mente y el corazón no es de hoy a mañana, ¿no? Son años de cambiar la mentalidad, de obedecer, de vivir una nueva vida en Cristo, que decimos nueva vida en Cristo, pero que la nueva vida en Cristo son muchas cosas, ¿verdad? Es obediencia, es santidad, es hacer las cosas como Dios quiere, es hacer las cosas como dice su palabra, ¿verdad? Y en este libro también hablamos de la victoria, ¿eh? Una vida triste, pero luego una vida de alegría, de gozo, de felicidad, porque servir a Dios y poder decir: no, hoy no he muerto de una sobredosis, estoy viva. Y es por un propósito, porque Dios tiene propósitos para nuestras vidas, para los matrimonios, las familias, para los que están en las calles sin conocer de Cristo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, solamente que tengamos un corazón humilde de reconocer que somos pecadores y un oído dócil cuando escuchamos la palabra de Dios. Y ya no les quito más tiempo, porque si no,
Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Sí, damos gracias al Señor, gracias pastor por la oportunidad que nos da de estar en su bella congregación, una linda iglesia, un bello pueblo, gloria al Señor. Dios es bueno y lento para la ira y grande misericordia. El Señor nos rescató cuando no había ya nada que hacer con nuestras vidas. O sea, nosotros estamos en una vida muy extrema, viviendo en la Plaza Real, en lo que era, bueno, ahora se le llama Raval, antes se le llamaba el barrio chino, viviendo por ese área, y estábamos en una vida bastante extrema, pero tenemos un Dios grande que lo que la sociedad no podía hacer, la cárcel no podía hacer, los médicos no podían, los tratamientos, nada nos podía cambiar, pero Cristo, cuando vino Cristo a nuestras vidas, cuando Jesús se reveló personalmente a nuestras vidas, fue lo que verdaderamente cambió nuestras vidas, nos sacó de esa esclavitud que teníamos, y por eso el libro se titula La trampa se rompió, y está inspirado en una escritura que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 124, vamos a leer versículo 7, que es el texto que voy a usar hoy en esta mañana, versículos números 7 y también el 8, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, que dice así la palabra del Señor, amén. Dice así: escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. O sea, la trampa. Este libro es el libro de los salmos, de alabanzas a Dios, que vienen a ser conocidos como cánticos graduales que el pueblo de Israel cantaba cuando se dirigía a Jerusalén. Pero quiero destacar este versículo 7 del Salmo 124, por medio del cual Dios nos dio la inspiración para escribir este libro. La trampa se rompió. Jesús dijo en una ocasión: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El grito a la libertad es a la vez muy común en nuestro tiempo. Libertad de expresión, libertad racial, libertad de manifestarse, de reunión o de culto. Todas estas formas de libertad son importantes, pero puedes tenerlas todas y seguir en esclavitud del alma. Por otro lado, no puedes tener ninguna de ellas y aún así ser libre, verdaderamente libre. Eso es lo que pasa. Como bien ha dicho su pastor, llevo ya 30 años, 29, hace 30 años que viene, entrando a las prisiones. He estado más de 20 años en la prisión de Cuatro Caminos, un centro de cumplimiento, entrando a llevar la palabra. La realidad es que cuando me avisaron, me llamó un pastor, Juan Marcos Mena. Él me llamó para comenzar el ministerio en las prisiones, porque había escuchado de mi testimonio. Yo estaba haciendo emisiones de radio, y él me conocía de dentro de la prisión, de estar yo preso. Entonces él me llamó y me dice: oye, Agustín, estoy oyendo lo que Dios está haciendo en tu vida, y me dice: ¿quieres entrar a la prisión? Y yo le digo: no. Para nada. O sea, la cárcel era algo que quería tener lo más lejos posible. O sea, hemos pasado una juventud a partir de los 14, 15 años hasta los 28 años. Yo tengo 30 entradas en la prisión modelo de Barcelona. Hemos pasado una juventud bastante, ya te digo, extrema. En las prisiones he tenido experiencias bastante duras, peleas, inyectándome también ahí en la prisión. O sea, era muy terrible la vida que llevaba, y lo que era entrar tantas veces en prisión, eso como que me dice: ¿quieres entrar a la prisión? Digo: no, pues no voy a querer yo entrar a la prisión. No, para nada. Entonces, pero él me dijo: no, tú tienes que entrar, tienes que dar testimonio, tienes que testificar de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y dice: dame tus datos. Y yo, para que me dejara, le di mis datos, y él tomó nota de mis datos, y al cabo de los 6 meses me vuelve a llamar: Agustín. Digo: ¿qué? Ya está hecho, ¿qué?
ya tienes el pase, ya tienes la autorización, solamente trate 2 fotos y empieza a hacer tu... O sea, nada más me acompañó una vez. Era la prisión de 4 Caminos, nunca, estaba recién construida, hacía poquito que la habían construido, y ahí entré por primera vez con él una vez, y ya luego ya tú sabes lo que tienes que hacer, y ahí me dejó. Y eso fue en el año 94, 95, y desde entonces hasta la fecha sigo ejerciendo el ministerio a las prisiones. Y Dios me habló bien clarito, Dios me habló y me dijo, he abierto una puerta delante de ti que nadie va a poder cerrar. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dios abre puertas a nuestras vidas que a veces no nos podemos ni imaginar, porque yo ni podía pensar, después de todo lo que había pasado en la vida, en la violencia, lo que es estar adicto a la heroína, lo que es estar enganchado a las drogas y estar entrando en las prisiones. ¿Quién me iba a decir a mí que al cabo de los años iba yo a estar llevando el evangelio como lo sigo llevando? Ayer estuve en Brianza 1, estuve predicando la palabra, ministrando a los muchachos y orando por ellos y trayéndoles la bendición del Señor. O sea, eso es algo que era inimaginable. Era algo que era inexplicable, que era imposible que yo pudiera hacer eso, pero Dios tiene los planes. Los planes son de Dios, los propósitos son de Dios, y Dios es el que abre la puerta. Y la verdad es que el Señor nos rescató, nos salvó, nos libertó, rompió las cadenas que había en nuestra vida de la adicción, cambió nuestras vidas, transformó nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea que ya lo viejo ya pasó, tranquilos que ya pasó, ya no va a pasar nada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, y el Señor ha hecho una cosa nueva en nuestras vidas, nos ha abierto un camino nuevo y nos ha dado la vida. Realmente dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos resucitó. Nuestra muerte era espiritual, pero a la vez de espiritual era física, porque físicamente estamos ya destruidos. La droga nos tenía consumidos, no esperábamos llegar estábamos en el año 1990, yo tenía 28 años, no creía llegar ya a los 30. En la condición en que estamos ya veíamos que ya nos íbamos a morir de una sobredosis, de una cuchillada, peleas que habíamos tenido en más de una ocasión. Pero mira, Dios llega a tiempo. El Señor llega a tiempo y en su gracia y en su misericordia, porque es por su gracia. Dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo. La salvación que recibimos en Cristo ha sido un regalo de parte de Dios, un propósito divino, algo que nadie podía hacer, pero Cristo lo hizo en nuestras vidas. Y gracias a Dios de que hoy podemos servir al Señor, y gracias a Dios que podemos estar aquí dando testimonio, y en otros países que hemos estado dando testimonio, he estado en Cuba, Estados Unidos, México, diferentes lugares donde estamos hablando y testificando de que tenemos un Dios grande. Un Dios que hace maravillas, que hace milagros y que hace prodigios, y eres real. No es algo imaginario, no es una fábula, es una realidad. Un Dios que interviene directamente en nuestras vidas y que nos da la salvación, que nos da el mayor regalo. Ahora que estamos en Navidades, se comparten regalos. Dios nos ha dado el mejor regalo. Él ha compartido con nosotros a su Hijo Jesucristo. Él dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre que Jesús derramó en la cruz es suficiente y ha sido suficiente para perdonarnos, para limpiarnos y para cambiar nuestras vidas. Amén, hermanos. Hoy en día tenemos que estar bien alerta en el sentido espiritual. En nuestro peregrinaje en este mundo hay diferentes trampas que nos encontramos a lo largo del camino. Trampas que nos quieren destruir, que nos quieren limitar en nuestra vida personal. Y también el poder conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Trampas que nos tienen atados, encadenados, aprisionados, y que a la vez nos mantienen alejados de Dios. O sea, no solamente son las drogas. Hay muchas trampas que hoy en día en la sociedad. Algunas de ellas
como la que nos atrapó a nosotros, la adicción a las drogas, a los alucinógenos, a todo lo que se consideraba como droga, era parte de nuestra vida. Eso formaba parte de nuestro día a día. Pero hay más trampas que atan a la humanidad. La adicción al alcohol, al juego, resentimientos, odio, rencor, malicia, conductas inapropiadas de rebelión contra los padres, contra la sociedad, contra la política, contra todo. Esos son diferentes trampas que el enemigo hace que la persona se sienta atrapada en una conducta que es perjudicial. En conductas que son perjudiciales para nuestra vida. Está la inmoralidad sexual y la lista podría seguir. Cepos espirituales no son fáciles de quebrar. No es fácil escapar, como decía en Proverbios, el salmista, ¿verdad?, que decía, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. No es fácil escapar y ser libres. Mucha gente no lo consigue y permanecen enlazados de por vida. Ahora, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es una realidad, eso es una verdad. Cuando Jesús se revela personalmente a nuestras vidas, la libertad de Cristo es real, la libertad que produce el Señor en nuestras vidas. Como te estaba diciendo, hay gente que está estando dentro de la prisión. Yo los he visto que han cambiado sus vidas, han sido restaurados, han conocido a Jesús como su Salvador, lo han recibido como Salvador personal y sus vidas han cambiado y eran libres. Estaban presos igualmente, pero sentían la libertad en Cristo. Y no hay nada más valioso, no hay nada más precioso, no hay nada mejor en nuestras vidas que tener la libertad de Cristo. Que Cristo nos haga libres, que Cristo no sea el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Ahora, solo en Cristo se experimenta una verdadera liberación. Personalmente, la que operó en nuestras vidas, fuimos liberados de la trampa del cazador, del diablo. Dios operó, alguien me dijo en una ocasión, Dios te sacó de la boca del diablo. O sea, el diablo nos quería comer, nos quería destruir. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo nos quería literalmente devorar, acabar con nuestra vida. Y eso era algo literal. Y el Señor nos rescató, nos sacó de la boca del diablo y nos trasladó al reino de la luz. Pero hay pasos esenciales para escapar del lazo del cazador. Como se desata o se quiebra esa trampa y se es libre, el milagro de la libertad. Lo primero es recibir el perdón en Cristo. A muchos les cuesta recibir el perdón, se creen indignos. Mi esposa le pasó eso. Ella se creía que no podía ser perdonada por tantas maldades que había hecho a lo largo de la vida. Ella pensaba de que Dios no la amaba, de que Dios era para todos, pero no era para ella. Y Dios es para todo el mundo. Amén. Dios es para todos. Cristo vino a salvar a los pecadores y todos somos pecadores. Nadie está libre de pecado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, para que uno reciba el perdón de pecados debe haber un reconocimiento de nuestra situación y a continuación un arrepentimiento ante Dios. O sea, tenemos que reconocer cuando estamos en la trampa en que nosotros estábamos, en la vida que nosotros llevábamos. Nosotros era normal la vida que llevábamos, pero tuvimos que reconocer, darnos cuenta de que estábamos enlazados, de que estábamos en una trampa, de que estábamos atrapados y de que teníamos que escapar de ella. Entonces es como el pecador tiene que darse cuenta, dice la Biblia, que estamos muertos en delitos y pecados. El pecador tiene que darse cuenta de que es pecador, reconocer delante de Dios de que somos pecadores y arrepentirnos. Para poder recibir el perdón hay que arrepentirse, reconocer de que somos pecadores, de que le quedamos cortos a Dios, de que le fallamos al Señor, y entonces de esa manera es que Cristo viene a nuestras vidas. Cristo nos revela su gracia, su misericordia, el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado para que podamos arrepentirnos.
porque no hay justo ni aun uno, dice el Señor. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos es todos. Nadie puede decir, no, yo soy buena persona. Yo nunca he roto un plato. Bueno, no sé si no habrá roto un plato. Normalmente siempre rompemos algún plato, hacemos alguna trastada, ¿verdad? Y si fallamos en un punto de la ley, si fallamos en un punto de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya estamos transgrediendo en todo y no hay nadie que pueda pararse delante de Dios y decir yo soy justo por mis obras, porque soy buena persona. No, porque todos quedamos cortos delante del Señor. Amén, hermanos. Hay otro pasaje, bueno, este pasaje mismo, ¿verdad? No, perdón. Es abrir los ojos a nuestra realidad. Abrir nuestros ojos a una realidad que muchas veces queremos enmascarar, que nos engaña a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos hasta que le vemos las garras al diablo, hasta que nos damos cuenta del pozo donde nos estamos sumergiendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esa trampa, esa atadura es muy difícil de romper, casi imposible. Como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Pacientemente esperé al Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación. Y hay muchas personas hoy en día que están viviendo en esa condición, desesperados, desanimados, angustiados, depresivos, y están en un pozo, se están sumergiendo en ese pozo, y en ocasiones no se dan cuenta de que ese pozo es un pozo que cada vez te va absorbiendo más, te va llevando más hacia adentro. Es como cuando nosotros estábamos en la adicción, cada vez era más, cada vez queríamos más, y cada vez nos sumergíamos más, hasta que ya no puedes, no hay manera, no puedes salir, no puedes escapar. Pero gloria al Señor que hay una esperanza en Jesús. Hay una esperanza viva que es Cristo nuestro Señor, que verdaderamente nos hace libres. Por eso es que vemos ese pasaje que, ya lo reitero una vez más, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es Jesús mismo que nos dice estas palabras. No solo es un bonito versículo, es la realidad que experimentamos en nuestra vida. La verdadera libertad se encuentra en Jesús. Jesús dijo, así está escrito y así fue necesario, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. Pedro también nos dice, cuando estaba en casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, de estos dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados viene a ser la parte esencial para recibir esa liberación. El reconocer nuestra condición y arrepentirnos delante de Dios. Eso fue el primer paso para que nuestra vida fuera verdaderamente libre. Yo tuve que reconocer delante, yo cuando llegué, a mí me llevaron a un hogar de recuperación, estaba en las calles, tenía causas pendientes con la justicia, sabía que pronto me iban a meter otra vez en prisión y estaba atrapado en la heroína. Y viene alguien a evangelizarnos y nos da un folleto, un californiano, un hermano de California, de Estados Unidos, hace poco estuve con él vive ahora en Los Ángeles, y él viene y nos testifica y nos habla de una salida, de una respuesta, y me empieza a hablar de Cristo. Cristo puede cambiar tu vida, Cristo te ama, Cristo te puede salvar, Cristo puede hacer el milagro en tu vida. Entonces, yo cuando lo vi a él, yo pensaba que íbamos a sacar algo de plata, porque venía muy así, muy arregladito, muy bien planchadito. ¿Sabes? Los americanos son así, son bien planchaditos y se ponen mucha gomina, aleluya.
gastan de gomina que ni te imaginas. Pero este era un misionero. Los misioneros dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y me dio a Cristo, me dio a Jesús. Y nos dejó un tratado. Con ese tratado fuimos, era un lunes y fuimos el domingo a la iglesia y de la iglesia a la casa de recuperación. Yo estaba en el hogar de recuperación y yo estaba en ese hogar, y cuando ya empecé a recuperarme al cabo de casi un mes, empecé a bajar a las reuniones de oración, y yo cuando veía a todos los hermanos orar, yo me reía. Yo decía, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están hablando? ¿Con quién están hablando? Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, porque no sabía nada de las cosas de Dios. Nunca había tenido una Biblia, pero sin embargo Dios vino a buscarme. Él vino a rescatarme, Él vino a salvarme y me introdujo y me llevó a ese hogar de recuperación a través de este hermano. Y cuando estoy en el hogar y veo toda la movida de oración, y era una casa pentecostal. Bueno, no sé si sabes tú los pentecostales, aleluya. Rambo saca la bazooka, gloria sea al Señor. Y como era todo lo que estaba viendo ahí, digo, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y le pregunto a uno de los que estaba ahí, que conocía del barrio, y estaba en la cocina, y le digo, oye, ¿qué onda aquí? ¿Tú qué haces aquí? Me dice, Agustín, tú vas a ver cómo aquí vas a cambiar, vas a dejar las drogas, no vas a volver a inyectarte, vas a dejarlo todo. Así, y digo, ¿y tú qué? Me dice, yo voy a ser un pastor. Estaba ahí cocinando un potaje de lentejas. Yo digo, tú vas a ser un pastor. Y cuando me dijo que voy a ser un pastor, yo me lo imaginaba en el campo con las cabras. Yo no sabía lo que era un pastor. Cuando yo vi a nuestro pastor llegar al lugar donde estábamos pasando la malilla, rompiéndola, o sea, el mono que le llamábamos, rompiéndola, o sea, pasando lo mal que se pasa cuando estás sin consumir. Y veo de repente que llega un señor bajito, aleluya, por nada, morenito, con un tatuaje. En aquel entonces los que llevaban tatuajes sé que eran de las calles, del barrio, de las inscripciones. Hoy en día ya todo el mundo se hace tatuajes, ¿verdad? Pero en aquel entonces no. En aquel entonces los que llevaban tatuajes se sabe que eran del barrio o de la prisión. Entonces, ¿qué pasa? Lo veo, le veo el tatuaje y le digo, me estaba con mi compadre en Málaga, le digo, oye, estábamos los dos ahí en la habitación. Mira que era venido. Le digo, este es el que trae la mercancía, ¿verdad? Yo quería algo. Yo necesitaba algo. Necesitaba consumir algo. Digo, ese es el que trae la mercancía. Me dice, mi compadre el Mala me dice, no, hombre, no, este es el pastor. Digo, ¿el pastor? Él ya lo conocía porque ya había estado. Entonces él entró luego a nuestra habitación donde estábamos, se puso primero a hablar con él, luego vino a hablar conmigo, oró por mí y empezó a pedirle al Señor, Señor, cambia su vida, manifiéstate en su vida, revélate a su vida. Y yo te puedo decir que Dios escucha la oración de sus siervos. Dios escucha cuando los pastores están orando, cuando un hermano está orando también, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y Dios escuchó la oración y hasta la fecha, hace ya 33 años, en noviembre del año pasado hizo 33 años que llegué al hogar de recuperación, no, noviembre pasado, noviembre de este año, noviembre pasado. Estamos en diciembre, o sea, el mes pasado ya hace 33 años que llegué al hogar y que Cristo operó el cambio en mi vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es lento para la ira, como dije, y grande en misericordia. Por eso, lo primero que hice al final ahí en ese hogar, para ya terminar, lo que pasó es que en ese hogar yo me burlaba al principio, yo no sabía dónde me estaba metiendo, pero hubo un momento en que Dios me mostró algo. Me mostró algo, pero fue algo bien personal. Algo que sabemos cuando conoces a Dios, Dios se revela personalmente. Y Dios me mostró, ¿qué quieres? Porque yo ya estaba pensando en irme, en salir, en volver a las calles, en volver al barrio, en volver a hacer lo que andaba haciendo. Entonces Dios me revela algo personalmente al corazón. Y me habla al corazón y me dice, ¿qué quieres para tu vida? No tienes nada en las calles.
En las calles, ¿qué tienes? Droga, prisión. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres acabar con tu vida? ¿Quieres morirte de una sobredosis? ¿Quieres morirte en la prisión? ¿Quieres morirte en un hospital? ¿O quieres vivir? Así me lo puso el Señor. Así me lo habló claramente. Y ese momento fue cuando yo me arrepentí, cuando quebré mis rodillas delante de Dios, me arrepentí, le pedí perdón al Señor, empecé a pedirle al Señor, cámbiame, perdóname, transfórmame, cambia mi vida. Y desde ese momento que yo le pedí perdón al Señor, que reconocí que Jesús es el Salvador y reconocí mi condición delante de Dios, desde ese momento las cosas comenzaron a suceder en mi vida. El cambio comenzó a suceder en nuestras vidas y ya pudimos empezar a caminar una nueva vida en Cristo. Mente cambió, éramos mal pensados, ya era muy mal pensado, éramos mal hablados, pero Cristo cambió todo eso. Cristo nos da una nueva mente, nos da una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas. Él nos cambia, Él nos transforma y nos hace instrumentos para la gloria de su nombre, para dar testimonio de su gracia y de su misericordia. Y otro de los pasos para poder romper, primero es arrepentirnos, reconocer nuestra condición, también es para romper las trampas espirituales, es escuchar el mensaje, escuchar la palabra de Dios, recibir el mensaje del Señor. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra, es el Evangelio, es el nombre de Jesús. Perdón de pecados en su nombre. Como dijo el apóstol Pablo, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, el que murió y resucitó y ascendió al cielo. No hay otro nombre. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Ese es el mensaje central del Evangelio. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia en Cristo. Y este es el mensaje que necesita la humanidad. Ese es el nombre que me cautivó. El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado lo mejor para nuestra salvación, que Él vino a perdonarme a pesar de todas mis maldades, a pesar de que yo no lo buscaba, a pesar de que yo no quería saber nada de las cosas de Dios, pero Él tuvo misericordia de mi vida y Él me rescató y Él me salvó. Y el mensaje de salvación, el mensaje de vida en Cristo. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estamos muertos, estamos destruidos, pero Jesús nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. Y ese mensaje del Evangelio, esa palabra de Dios, mi hermano, es escuchar el mensaje, recibir. Es el mejor tratamiento que podemos recibir. Es la mejor medicina, la palabra del Señor. La palabra de Dios, esa es la mejor medicina para el alma, para el espíritu. Eso no lo hace la ciencia, eso no lo hacen los curanderos, eso solo lo hace Jesús, solo Cristo nuestro Señor. A través de su Espíritu Santo es que puede operar en nuestras vidas, sanar nuestros corazones que vienen aquí. Nosotros venimos a Cristo cuando llegamos con un corazón destrozado. Una vida destrozada por todo lo que habíamos pasado. A mí mi madre me abandonó cuando era bien jovencito, bien niño. Mi padre nunca lo conocí y nunca sé de él. Yo he crecido sin familia. Mi esposa también tuvo problemas familiares. Y hermano, veníamos con un corazón dañado por tantas heridas que teníamos familiares de la sociedad. A mí me han golpeado. Y, bueno, no te cuento más historias porque no te quiero alargar tampoco. Pero si te cuento las que hemos pasado, tanto en la prisión como en las comisarías, con los funcionarios y con los policías, no te quiero contar, pero ha sido tela. Pero sin embargo, ese corazón que estaba herido, resentido, dañado,
ese corazón que estaba lleno de odio y de amargura, ese corazón el Señor lo toma. Jesús es especialista, es el mejor cardiólogo. No hay cardiólogo como nuestro Señor Jesucristo. Él toma nuestro corazón, Él toma tu corazón y le da ese bálsamo de sanidad, le da ese bálsamo de amor, le da esa medicina, esa curación a través de su amor, a través de su palabra, por su Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas y empieza a obrar en nosotros y empieza a haber un hambre por las cosas de Dios, por la palabra del Señor, por el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Así que cuando recibimos el perdón de pecado, recibimos la gracia del Señor, empezamos a tener hambre por las cosas de Dios y recibimos en su nombre, mi hermano, el mensaje de salvación. Somos trasladados de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser hijos de tinieblas a ser hijos de Dios, protegidos y provistos en toda necesidad, cuidados y amados por nuestro Padre Celestial. Pasamos de muerte a vida. Pasamos a ser herederos. Mira, mi mujer me dice, a ver si aparece tu padre por algún lado y tienes alguna herencia, como es americano. Y tienes alguna herencia. Yo crecí sin padre y con mi madre poquito. Pero desde que conozco a mi Padre Celestial, Él me ha enseñado. Él me ha enseñado, me ha encaminado a una vida recta, a una vida honrada. Yo no había trabajado en mi vida. Desde que me empecé a tener edad de trabajar, a los 13, 14 años, ya empecé con la delincuencia. Empecé a vender drogas y luego ya pasé a otras cosas peores. La heroína y con todo lo demás. Pero hasta cuando viene Cristo a mi vida, dice que Cristo nos muestra al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió, dijo el Señor. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ahora somos hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tengo a mi Padre Celestial. Y mi Padre Celestial es el que me guía, es el que me encamina, es el que me muestra el camino. No soy perfecto, tengo errores, tengo fallos, pero mi Padre Celestial es paciente. Tenemos un Padre que Él es paciente con nosotros y que Él nos sabe corregir y que Él nos sabe enseñar. Mira, yo ya te digo, yo no había trabajado, empecé a trabajar, aleluya. Cuando queríamos casarnos, me dice el pastor, tipo, empieza a trabajar, que empieza a trabajar. Digo, como decíamos antiguamente, que trabajan los romanos que tienen pecho. Creía que, además, con todos los antecedentes que yo tenía, pero no, sí, se me abrieron puertas de trabajo y pronto comencé a trabajar. He estado más de 20 años trabajando, ahora estoy dedicado a tiempo completo al ministerio, esperando la jubilación, aleluya, a ver si me llega, gloria al Señor. Pero ahí estamos. Hemos llevado toda una vida de trabajo y de hacer las cosas honrada y honestamente, cosa que antes para nosotros era imposible. Pero Dios hace posible lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que hace maravillas y prodigios. Y lo último ya, para romper las trampas espirituales, es reconocer que nuestra vida está vacía sin Dios. Hay un vacío en nuestro corazón. Hay un vacío en nuestra vida. Solo Dios lo puede llenar. No lo llena el juego, no lo llena las mujeres, ni los vicios de este mundo, ni las drogas, ni el buscar diferentes métodos. Solo Dios puede llenar el vacío del corazón. El Señor sabe bien cómo está nuestra condición. El Señor sabe bien cómo está nuestro corazón. Y el Señor sabe bien la necesidad que tenemos. Lo necesitamos. Nosotros necesitamos a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él es el soberano, Él es el creador. Pero nosotros sin Dios estamos perdidos. Estamos desbocados a un final trágico. Pero con Cristo en nuestras vidas tenemos promesas eternas.
Tenemos promesas de una eternidad con el Señor, de ir a las bodas del Cordero, de reunirnos con el Señor en las nubes, de pasar a la eternidad con Dios, donde ya no habrá límite de tiempo, estaremos con el Señor. Esas son las promesas que tenemos de parte de Dios, mi hermano. Por eso necesitamos a Dios. Por último, el último versículo ya, porque en Él habita corporalmente, Colosenses 2, 9 y 10, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena nuestra vida y nos lleva, mi hermano, a esa liberación, a ese lugar de bendición, a ese lugar de provisión, a ese lugar de salvación. Amén, hermanos. ¿Por qué no cierran sus ojos por un instante? Voy a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes la condición que hay en cada uno de mis hermanos, Señor, y tú sabes si hay alguien que necesita recibir el perdón de pecados, recibir la restauración, recibir la salvación, Señor. Padre, que en este momento tú seas dando la convicción, Señor, y trayendo esa convicción de pecado para que haya arrepentimiento, Señor, en nuestros corazones, Padre. Nos queremos arrepentir delante de ti, Señor, de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Queremos pedir que tú nos llenes. Llena, Señor, cada persona que está en este lugar, Señor, aquellos que se encuentran vacíos, Señor, aquellos que quizás están pasando por depresión o desánimo, Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo el que los sea llenando, los sea fortaleciendo. Tú solo tienes que pedirle al Señor, el Señor, llena. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho. Ha sido un placer estar con ustedes.